Bien, queridos hermanos, entonces domingo cuarto de Cuaresma o también de Letare. Como veníamos entonces hablando sobre estas tácticas que hace el demonio para apartarnos de Dios, para llevarnos al pecado, para, en fin, condenarnos en el infierno, de lo cual a él le gusta muchísimo. Decíamos, hablando con el tema del domingo pasado, sobre esa gula exquisita, que por ahí si alguno no lo escuchó, puede hacerlo a través de nuestro canal que tenemos en la red social, y ahí lo puede escuchar. Y hoy venimos con otra táctica también sutil que hace el demonio para hacernos cambiar incluso de pensamiento. Eso es lo que más a veces trata el demonio. Cuando a veces uno le falla al demonio, digamos, por la tentación por la carne, por las pasiones o a veces por el mundo mismo, tiende ahora a una tentación muy sutil que es lo que se llama a corromper la espiritualidad. A corromper la espiritualidad. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿El demonio puede hacer eso? Sí, dicen los santos, los místicos, los grandes santos, de que el demonio es en realidad lo que más le gusta. Más que, dice que mientras más más santidad tenga la persona, más tentaciones espirituales va a tener. Porque la persona, cuando va avanzando en la vida espiritual, la parte corporal o la parte, digamos, de la carne y la parte del mundo, la va combatiendo y la va dominando las pasiones, ¿sí? Mientras más santas, va dominando más las pasiones. Entonces es ahí donde el demonio trata de tentar mucho más arriba, que es a nivel espiritual. Si fuera una persona pecadora común y corriente, no le hace falta tanto. Directamente es muy bruto el demonio en tentar a una persona ya pecadora. Le presenta el pecado, la persona va y comete el pecado, porque ya sabe, lo conoce perfectamente. Le presenta el pecado, va y peca. Pero una persona más santa, más espiritual, choca, porque ve la tentación, trabaja en ella, trata de combatir la tentación, de no caer en el pecado, y es el demonio donde más herramientas espirituales utiliza. No tanto ya la carne, no tanto ya las pasiones, no tanto ya al mundo, sino la parte espiritual. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, porque es así, porque el demonio no ha perdido su estado de creación. Él fue creado como ángel de luz y uno de los más poderosos. Entonces no ha perdido esa capacidad que tiene el demonio. Por eso es mucho más inteligente que nosotros. Y sería de soberbia querer luchar abiertamente contra el demonio, porque el demonio nos conoce perfectamente. Por eso el demonio se viste como ángel de luz, dicen los santos. Muchas veces los santos han combatido contra esta tentación, contra el demonio, vestido de de falsa espiritualidad que les presenta como consejos espirituales. Pero es que al demonio no le gusta. Entonces, ¿cómo puede ser que al demonio quiera que nosotros recemos más o estemos más cerca de Dios y a la vez apartarnos de Dios? Es que justamente corrompe el camino de la espiritualidad, corrompe el camino del espíritu, lo corrompe, hace una farsa de eso, pretende, y ahí vamos a esto, a esta deformación espiritual. A veces en decir, bueno, a rezar más, pero bueno, rezar, o anda a misa, pero resulta que se distraen en la Santa Misa, se distraen en la oración, o hace sacrificio, pero no tanto, siempre mermando la capacidad de crecimiento espiritual.
Es más, uno de los santos, bueno, realmente Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, que conocieron bastante bien, y los padres del desierto, como les comentaba alguna vez, que han combatido casi prácticamente directamente con el demonio, pero no porque ellos quisieran, sino porque el mismo tentador se presentaba en distintas formas para tentarlos, es que les da como unas ganas de querer rezar más. Una cosa que tiene el demonio y que también es permitido por Dios porque justamente quiere que nosotros realmente afirmemos nuestra fe, es que a veces da ciertos movimientos, ciertas mociones, el demonio, como cierto fervor para rezar, para venir a misa, para comulgar, para leer algo espiritual y no estar todo el día con las redes sociales. Nos da a veces como un impulso, pero hay que tenerlo, por eso hay que tener una visión, hay que estar atentos en el resultado de eso, porque el demonio a veces lo pone y lo saca muy rápido, y entonces rezo un día, rezo 2 días y caigo, y ya no hago más nada, no rezo a la mañana ni a la noche, no me confieso, y empieza toda una debacle de situaciones. Pero ¿cómo si empecé con fervor? Bueno, es que en realidad no era tanto el fervor de Dios que estaba en tu alma, sino más bien una tentación del demonio, que hace que a nosotros aparentemente tengamos fervor espiritual y cristiano, pero caigamos más rápido en el pecado, porque a la primera tentación se cae. Si fuera de Dios ese impulso y ese movimiento, resiste uno a la tentación. Ahí está la diferencia. Ahí hay que distinguir de dónde viene ese fervor espiritual. Es muy personal esto, es muy personal, por eso le digo, a veces el demonio tienta directamente y podemos decir muy a lo bruto. Y sí, porque si ya los conoce, presenta el pecado, la tentación y uno cae, listo, no hay problema. Pero cuando uno avanza en la vida espiritual, o quizás no, que toma esa otra táctica, para ver si realmente es firme en el espíritu, firme en la fe. Por eso hay que tener mucho cuidado en esto, queridos hermanos, mucho cuidado, porque es donde nosotros tambaleamos espiritualmente. Entonces, por un tiempo somos fervorosos, generosos con Dios, nos entregamos a la vida de oración, y por ahí hay tiempos que directamente nada, cero, y no quiero saber nada con nadie. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque eso, el resultado, como les digo, es propio de las consecuencias de una tentación del demonio. Y hay muchas deformaciones que utiliza el demonio también, como les decía, especialmente en deformar el rostro de Cristo, deformar a nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Recuerden que Él conoce las Sagradas Escrituras, conoce cada versículo de la Biblia, por eso fue que tentó a nuestro Señor con versículos de la Biblia. Es que también nos puede tentar a nosotros. Y la deformación a veces viene por la sutileza que nos puede llevar a la herejía. La herejía es un pecado gravísimo que es negar una verdad de fe. Pero nadie niega una verdad de fe directamente, porque si digo que Jesucristo está presente, real y sustancialmente, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Eucaristía, y me viene una tentación de duda, quizás la saca más rápido. Entonces el demonio toma por otro lado. ¿Cómo le hace a veces, podemos decir, aceptar una herejía o llegar a una herejía, negar una verdad de fe? Por sutilezas, sutileza de esta espiritualidad falsificada. Y es que a veces, y mucho se predica
en un Cristo bonachón, incluso en tiempos se ha predicado en un Cristo marxista, no porque Jesucristo es marxista, tiene pensamientos marxistas, porque que Jesucristo es un liberal, porque es un libertador, o es también un humanitario, porque ayudaba a los pobres, estaba más con el pueblo, era un socialista, estaba más con el pueblo, más que con la casta. Entonces como que el demonio va deformando con estos pensamientos, ¿sí? Va deformando lo que es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Esto a través de muchos pensamientos dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Y que después se extiende fuera de la Iglesia Católica, ¿sí? Pero más bien la mayoría de las herejías, todas las herejías en realidad, nacen dentro de la Iglesia Católica. ¿Y por qué nacen dentro de la Iglesia Católica? Muy fácil. Porque se deforma la visión de lo que es nuestro Señor Jesucristo y de lo que la Iglesia ha predicado siempre, constantemente, en el depósito de la fe, lo que es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, ¿qué pone? ¿Cuál es la deformación aquí? Y a veces pensar que Jesucristo a veces no es tan así como lo dicen las Sagradas Escrituras. Y aquí vienen los casos hipotéticos de lo que hubiera hecho Jesucristo en tal caso. De lo que hubiera hecho Jesucristo en un momento que no está en las Sagradas Escrituras. Como por ejemplo la vida oculta, en la vida incluso pública, pero más íntima, que hubiera hecho a la hora de cenar, a la hora de levantarse. Entonces empieza a poner en nuestra cabeza casos hipotéticos de la vida de nuestro Señor, o con el trato con las demás gente. A esto vengo porque, como ya comienza dentro de poco, va a comenzar la Semana Mayor, hoy con Domingo de Letare, ya dentro de dos domingos de Pasión, empieza a veces los medios a transmitir cosas como católicas, como cristianas, documentales sobre la vida de nuestro Señor, películas referentes a ello, y entonces hay que ver y hay que tener mucho cuidado porque deforman lo que es la vida de nuestro Señor, deforman lo que es la divinidad, deforman lo que es realmente el mensaje evangélico. Por series de televisión referentes a la vida de nuestro Señor o de las Sagradas Escrituras, aunque a veces no, porque a mí me hace bien, Padre, porque veo que que dice muchas cosas de la Biblia y Jesucristo, pero hay que tener mucho cuidado porque esa es la sutileza de la deformación del rostro de nuestro Señor. Entonces presentan a un Cristo muy melindroso, muy sonriente a cada tiempo, a cada rato, porque es como que si Jesús, muy bueno, que Dios lo perdona todo, el Jesucristo regamba porque me perdona todo. Entonces eso hay que tener mucho cuidado de la forma que hablan los actores o transmiten el mensaje, ¿sí? Y eso va quedando en nuestra cabeza. No, pero es linda la película porque presenta, qué sé yo, a esto, los apóstoles. Pero hay que tener mucho cuidado en eso, porque lo deforman. Y entonces, aunque pareciera que estuviera yo firme en la fe, me la van socavando de esa manera. De a poco me van carcomiendo lo poco que tengo de buena fe, de fe firme, me la van socavando con estos pensamientos. Entonces termino al final, quizás no proclamando a viva voz un Jesucristo socialista, libertario, comunista, o que todo lo perdona, pero lo termino aceptando con mi vida. Porque sigo actuando de la misma manera que actúa el mundo. Entonces el diablo ya ganó ahí. Un trabajo
Un trabajo bastante, que lleva tiempo. Pero al demonio no le interesa. Porque al demonio lo que interesa es el último momento de nuestra vida. Que perdamos la fe. En el punto de la muerte. Ese es el punto crítico, el punto más álgido de nuestra vida. No si la juventud, no si la vida... No, lo que más apunta el demonio es en el último segundo de nuestra vida, si realmente permanecemos fiel o no. Él va a tratar de que caigamos en el pecado, que defeccionemos, que nos vayamos de la fe. Pero a veces porque estamos nosotros muy imbuidos con estas cosas del mundo. La deformación, como les decía, hace del catolicismo una cuestión muy errada, como si el catolicismo fuera un conjunto de cosas, y es por eso la deformación de la religión, de la mala interpretación de los textos de las Sagradas Escrituras. Entonces, como les decía, al Cristo con pensamiento socialista comunista, y voy a tener una sociedad con ese pensamiento, o con un Cristo humanitario, solamente humano, humanitario, que hacía el bien, daba de comer a los pobres, sanaba a los enfermos, como dice las Sagradas Escrituras. Ahí está, ¿comprenden? Claro, porque les dio de comer, lo quieren hacer rey. Pero Jesucristo no vino a darles de comer. Jesucristo no nos vino a sacar del hambre. ¿Vieron la mala? Esa es la mala interpretación de Jesucristo. Jesucristo no vino a hacerlos ricos a los pobres. No vino para los pobres solamente. O porque odiaba a los ricos se fue con los pobres. Esa es una dialéctica. Jesucristo vino a los ricos y vino a los pobres. Quien quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Entonces el mensaje es para todos, ni para los ricos ni para los pobres, para todos. El rico, ¿sí?, como le dijo al joven rico, bueno, vende todo lo que tienes, si quieres vivir una vida perfecta, deshazte de tus cosas, ese apegamiento a las cosas del mundo, y sígueme. Y a los pobres, ¿qué les dijo? Exactamente lo mismo, porque la visión es que todos somos pobres y todos somos ricos. No entremos en esa dialéctica que solamente los pobres se salvan. Es una dialéctica propia del marxismo, en realidad, de la interpretación marxista de las Sagradas Escrituras. Porque el pobre sigue siendo más rico que el otro pobre. Porque no todos los pobres son iguales. Entonces, los pobres económicamente, algún pobre va a ser más pobre que otro. Entonces, si es más pobre que otro, el otro es más rico que el otro. Entonces, ¿vieron que no solamente la palabra pobreza, sino que también puede ser la palabra rico? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con estos términos que se utilizan y que nos hacen desvirtuar verdaderamente la religión. Por eso, entonces, no lo voy a hacer más largo, daba para continuar un poco más, quería darle otro pensamiento, voy a ver si lo puedo hacer el domingo que viene, sobre este tema de la falsa religión, de la falsa espiritualidad, que nos puede llevar a esto, justamente, a perder la fe. La fe verdadera, que solamente se encuentra en el depósito de la fe que lo tiene la Iglesia Católica. Ningún libro, ninguna película, ningún red social, hasta ningún cura, ningún obispo, ningún papa, nadie. Lo tiene la Iglesia Católica. Y si ese cura, ese pastor, ese red social o lo que sea,
dice algo errado con respecto a lo que Cristo enseñó, es de herejía, simple y llanamente. Eso hay que tener mucho cuidado, a fortificar, a fortalecer nuestra fe en las verdades que Jesucristo nos ha dicho. Todo lo demás, esa interpretación hipotética de lo que podría o no llegar a suceder si Cristo no perdonó, o Cristo salvó, o Cristo dijo o no dijo, eso queda en el pensamiento humano, pero no es de Dios. No es de Dios. A la Santísima Virgen entonces le vamos a pedir realmente hacer en esta Cuaresma lo que la Iglesia nos pide verdaderamente para la verdadera conversión. Oración, penitencia, sacrificios, no solamente para salvar nuestra alma, sino para ayudar a otros que se conviertan. No solamente quedarme yo, ¿sí?, con la luz de la verdad, la luz de la fe, sino transmitirla y dársela a otras personas. Y eso se hace con el ayuno, con la oración, con el sacrificio y con el buen ejemplo de cristiano. Ave María Purísima.